ponencia que voy a leer la realizamos el maestro Ezequiel Maldonado y yo. Vamos a ver a lo largo de la presentación de la ponencia una serie de obras plásticas aludiendo al feminicidio. La mayoría de estas imágenes fueron realizadas por un colectivo de mujeres, de artistas plásticas, que se llama La Ira del Silencio. En otros casos tienen su nombre las obras. Bueno, narración política y estética en la escritura de algunos textos sobre el feminicidio. En el México contemporáneo sobresalen algunos textos cuyo contenido rebasa el de los testimonios tradicionales, con su carga principal de denuncia, descripción de hechos, relatos de ofensas y agravios. Así, por ejemplo, Salvador Díaz, La rebelión de los fulgores, reseña la lucha de los campesinos de San Salvador Atenco por conservar la tierra de sus ancestros. Sergio González Rodríguez, en Huesos en el Desierto, 2002, investiga los crímenes de género en Ciudad Juárez y denuncia la creciente impunidad del Estado mexicano. El subcomandante Marcos, por su parte, vocero de las comunidades zapatistas, narra en el Ya basta de las comunidades indígenas zapatistas. En síntesis, estos textos rompen con el periodismo tradicional que exigía distancia frente a los hechos y objetividad a toda costa. Aquí los autores crean un género híbrido que ofrece testimonios que se pueden leer como novelas o viceversa. La subjetividad es un elemento clave que se vincula a un estilo personal y coloquial que incorpora como temas lo marginal, lo anecdótico y lo aparente frívolo. Estamos ante la narrativa testimonial. A través de esta narrativa, cual ejercicio de la escritura y eficaz recurso, el autor, me estoy refiriendo a Sergio González, analiza y argumenta los crímenes contra las mujeres, y en México dicha narrativa, cual método expositivo, cabe caracterizarla como modelo de argumentación ético y moral. Cada parte descrita se vierte en la totalidad y la crónica se alterna con el ensayo. Cada testimonio de las víctimas induce a la reflexión y a la crítica. Y por ello estos textos literarios, narrativa testimonial, repito, adquieren elevada eficacia sobre el reportaje, el ensayo o el testimonio directo. Mediante el tema asesinato de mujeres, González Rodríguez devela claves que permiten la comprensión y prefiguran el horror contemporáneo en México. Una clave se ubica en la actitud complaciente tolerante hacia el feminicidio y los crímenes de odio por un Estado y o gobierno que ha protegido a los asesinos y a quienes los patrocina cuantas veces ha sido necesario. Otra clave de la anterior es la impunidad prevaleciente, factor desencadenante de nuevos horrores. El Instituto Mexicano de Estudios de Criminalidad Organizada, en un texto fuera de serie, señala la principal característica del crimen organizado en nuestro país. La especificidad, cito, la especificidad fundamental del crimen organizado en México es que se origina, se sostiene y nutre desde las estructuras del Estado, en particular de aquellas que teóricamente existen para combatir precisamente la delincuencia. Dicho de otro modo, el crimen en lo fundamental es organizado desde el Estado, protegido desde el Estado y defendido desde el Estado, ante las exigencias de las víctimas, la sociedad, de poner fin a las agresiones de estos grupos delictivos. El texto Huesos en el Desierto se muestra cual enigma de velar. Es el detective, escritor o viceversa que recorre sórdidos y luminosos parajes desérticos y urbanos en busca de evidencias, rastros, huellas que le permitan emitir un juicio. Las pistas le llevan con hermanas, padres, amigos y amigas que narran la desgracia desde una posición de indefensión ante la catástrofe inevitable. Cual investigador lee entre líneas los diarios y aguza su memoria. Cito, asociar los disperso ayuda bastante a contradecir la verdad oficial.
junto con la capacidad de jerarquizar, distinguir o evaluar más allá de lo inmediato. Rememorar cosas pretéritas otorga los beneficios del pensamiento analógico. Con ello es posible trazar asociaciones, puentes y proyectar una línea de pensamiento que organice el caos. En la maraña de verdades a medias, de falacias, de destrucción y ocultamiento de evidencias del sistema, fue vital para el escritor e investigador que perduraran las palabras, los testimonios, los documentos con datos, los hechos con indicios, las conductas circulares. Clave fundamental, cual método de trabajo, fue el saber mimetizarse, el renunciar a su condición de defeño o a las luces de intelectual ante el gran reportaje, a la hipervisibilidad y a favor del anonimato, como señala Kapuczynski. Cito: si se está demasiado connotado, si los signos de reconocimiento social, ropa, conducta, son demasiado identificables, es posible acabar siendo excluido del contacto con la gente corriente y con las informaciones de primera mano. Texto inacabado, se ha dicho, pues no concluye las indagaciones, los nuevos datos y rastros en una versión que no es definitiva y que se va adecuando a los tiempos y espacios, a las nuevas circunstancias de la coyuntura política. Situación precaria del texto y del propio autor. Texto inconcluso que le permite nuevas averiguaciones, nuevos testimonios que avalan lo afirmado en el prólogo. En este posfacio, el autor acude a la memoria que le permite rastrear no de frente, sino en forma lateral, la tragedia narrada desde que clausuró el texto principal, Itinerario Presentación de Huesos en el Desierto, en Barcelona y en México, Distrito Federal. El secuestro del texto de las librerías de Chihuahua y siempre la ominosa presencia de personeros de Estado. Itinerario sangriento de jóvenes asesinadas a partir de 2002. Itinerario de las protagonistas que no se salen del guión, en el que el gran teatro de simulaciones compartidas, itinerario de dolor, de la incansable búsqueda en comisarías, hospitales, en el desierto y siempre la orfandad de familias y amigos. Cuenta con recursos no solo elementales, sino hasta probablemente ingenuos. Por ejemplo, la revisión de los diarios mexicanos permite al investigador cotejar la vida cotidiana, una realidad que se oculta tras un velo que permite entrever lo que sucede, mediante la lectura de entre líneas y el recurso de la memoria. Cito: quienes tienen el poder quisieran poseer también el monopolio de la verdad. En una atmósfera por demás ominosa, en el caos y sensacionalismo informativo, es posible atar cabos y detectar otra verdad que se pretende ignorar, olvidar. Ante la amnesia y apatía inducidas, el ejercicio lector es una ingente tarea para González Rodríguez. Cito: leer entre líneas refiere al hallazgo de lo que trascenderá lo contingente y a la capacidad de jerarquizar, distinguir o evaluar más allá de lo inmediato. Al lado de tal ejercicio se requiere el poder de asociar lo disperso y con ello contradecir la verdad oficial, así como auxilia a revelar lo que algunas autoridades ocultan en sus acciones. Cada acto, cada palabra, cada mutis de ellas expresan una arquitectura inversa, al principio opaca, pero luego evidente hasta hacerse casi corpórea. Cuando González Rodríguez emprende la escritura de Huesos en el Desierto, percibe que ya nada será igual, pues se atrevió a navegar en las procelosas aguas de la maldad del sistema y su existencia se verá trastocada, trastornada. Así dice en su texto: una mañana de 1966 salí de la Ciudad de México hacia la frontera norte y hallé un rastro de sangre. Desde entonces lo he seguido. A veces el rastro aquel se convirtió en un hilillo casi invisible y había que aguzar los sentidos para distinguirlo. Luego se volvió ostentoso, de tan evidente, un charco de sangre espesa en el que se hunden la indignación y el azoro. El rastro de esta pista sangrienta implicó secuestro exprés, golpizas que lo llevaron al hospital, amenazas de desaparición y muerte por indagar el feminicidio y publicar su célebre libro.
Hay que recordar aquí que la situación de peligro no solamente fue para él, sino que es una constante en los periodistas en este país. Salen del país, tienen que emigrar por amenazas, son perseguidos o amenazados como Anabel Hernández, y en general está considerado el país de América Latina más peligroso para el ejercicio del periodismo. A raíz de aquel trauma mortal y la amenaza latente de un alto jefe policíaco que instruye a subordinados a efectuar el levantón del reportero impertinente, que significa secuestro y el posterior asesinato, nada de pedir rescate económico. González Rodríguez escribe: cuando se registra una amenaza integral, el pasado se agudiza, ya que disgrega el sentido de lo inmediato y absorbe el porvenir. Y es cuando asume o apuesta el destino, incorporando pasado, presente y porvenir al lado de las humilladas y ofendidas, en donde el recordar se volvió para mí un mandato, algo bastante difícil de cumplir, porque llevamos dentro de nuestro propio demonio, y hacemos de este mundo nuestro propio infierno, del que siempre alguien quiere apropiarse. Por lo mismo, recuerda, me dijo, ya eres parte de los muertos y de las muertas, te inclinas ante ellos y ellas. Tal definición existencial sugiere ponerse en el lugar del otro, compartir destinos. La historia que cuenta González Rodríguez nunca es la de los poderosos, de los jefes políticos, de los ilustrados. Es una historia construida desde abajo, una historia atenta a las cosas, a los detalles, a los humores. Es fruto de la observación constante, de la intuición, de la subjetividad. Historia-relato. Sus personajes son las madres desesperadas y sus hijos, los vecinos, el vendedor de frutas. Una de las hipótesis que maneja González Rodríguez sobre el desencadenamiento de la barbarie social en la frontera norte se vincula con los antecedentes a la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá en 1989. Describe el autor como un grupo de empresarios y políticos de Ciudad Juárez, cito, con influencia en el más alto nivel del país, ordenó crear un clima de inseguridad social mediante el empleo de sicarios de narcotráfico, protegidos por policías y funcionarios judiciales para secuestrar y asesinar mujeres pobres, entre ellas obreras de la industria multinacional allá asentada. El trasfondo de aquello consistía en reafirmar los privilegios y el dominio fronterizo ante la posibilidad de algún cambio. De acuerdo a dicha información, los sicarios encargados de la limpieza social y sus comparsas, los agentes y comandantes policíacos, serían ajusticiados a su vez entre 1989 y 96 para evitar la delación del exterminio. Los subsecuentes asesinatos de mujeres, cual efecto de imitación, incluirá destacadamente a poderosos empresarios y políticos. Dicha hipótesis se vincula a otra que se remonta a mediados de los años 60 del siglo XX, con el auge y proliferación de la industria maquiladora en la frontera norte, ante la expansión industrial del capitalismo transnacional que traslada capital a regiones que poseen mano de obra sumamente barata. Crea una nueva división del trabajo y un proletariado compuesto en su gran mayoría por mujeres jóvenes. En esta época, en la frontera norte, hay un ejército de reserva femenino que posibilita la selección con criterios de elevación de ganancias y no de solución de empleo. Ante crisis, desempleo y miseria, la frontera norte, la industria maquiladora y el tránsito hacia los Estados Unidos es la utopía de proletarias mexicanas. En las zonas francas, genuino paraíso de extracción de plusvalía, el Estado mexicano se muestra complaciente y dadivoso. Este es el espacio primordial para jóvenes bonitas y baratas, afirma Norma Iglesias en La flor más bella de la maquiladora, pero también con enorme fortaleza ante exigencias de máximo rendimiento en la producción y además versátiles. Para las obreras de la cadena productiva de la zona franca en Ciudad Juárez o Tijuana, era casi inevitable tomarse una copa, una cerveza o salir a bailar para compensar la monótona e irracional labor de la empresa.
o cómo superar o trastocar, así fuese momentáneamente, el torbellino de la enloquecida cadena productiva en sus tiempos y movimientos. Hay un resquicio, un lapso entre 1968 y 1974, cuando se propaga la existencia de empresas de ensamblaje electrónico, principalmente yanquis, y luego la manufactura de ropa, artículos deportivos y juguetes. En una frontera de 3.200 kilómetros que se comparten con Estados Unidos, en 1971, Ciudad Juárez es el modelo de industrialización más exitoso en las estrategias maquiladoras que contratan mujeres jóvenes sin experiencia, pero con enormes deseos de trabajar, dócil, hábil, paciente, cuidadosa, resistente y muy joven. Otra industria, la del esparcimiento, instala café y bares, restaurantes y discotecas para jóvenes agobiadas en la infernal rutina del embalaje, y cierra el férreo círculo. Estas primeras obreras pondrán el mal ejemplo, pues se muestran seguras, emprendedoras, con relativa autonomía, ganan su propio dinero y ello permite construir su propia existencia. Salen solas a divertirse los fines de semana, frecuentan antros y centros nocturnos, tienen dinero de su salario para pagar su diversión. Hoy, cito, se ha desvanecido el carisma de la mujer pura, de la esposa y madre. Ahora que la mujer trabaja y no necesita protección masculina, se ha convertido en la antítesis de aquella fantasía. Al ser libre desde muy joven, a la mujer se le identifica como la sucia, la que le gusta el sexo. ¿Cómo se atreven las mujeres a pretender liberarse, así sea momentáneamente? ¿Por qué quieren comportarse como los varones? El odio hacia las mujeres, la misoginia, en su expresión radical como supresión, solo se aplica porque es posible asesinarla por un hecho, ser mujer. El fenómeno de los feminicidios pareciera ser una reacción a esta breve racha de liberación de las mujeres obreras, con capacidad de ganar un poco de dinero y decidir sobre sus vidas. Ese odio se sustenta en una gran diversidad de aspectos sociales, psíquicos, simbólicos, que cobran vida en la valoración social y se expresan en conductas y acciones violentas o enmascaradas. Tiene 2 minutos. Bueno, entonces voy a irme más acá. Hacemos una mención a un libro importante, entre muchos otros, Juárez en la sombra, Crónicas de una ciudad que se niega a morir, escrito por Judith Torrea, que mereció premios importantes a nivel internacional, el Ortega y Gasset de Periodismo Digital en 2010 y el premio a los Reporteros Sin Fronteras en 2011. Estas obras difunden el problema de Ciudad Juárez a nivel internacional. El periodismo que ejerce Torrea es uno no solo de investigación, sino vivencial. Vive con los sujetos protagonistas de sus crónicas, participa con ellos, de sus angustias, conoce el corazón de sus víctimas, vive y sufre con ellas. Ofrece una visión de la realidad de Ciudad Juárez en el momento en que ésta se considera, según el reporte uniforme de crímenes del FBI, la ciudad más violenta del mundo, aún sobre aquellas que viven una situación de guerra. Trabaja con una prosa cuidada, no exenta de metáforas precisas que captan con una fina sensibilidad las dimensiones de esa realidad terrible. Entre muy diversos tópicos, relata el éxodo por la vida de las mujeres que salió de la Ciudad de México en una caravana por 10 estados del país para finalizar en Ciudad Juárez. Aquí relato en breves términos lo que aborda ella, sobre todo haciendo énfasis en la vida y en la participación de las mujeres. La violencia desatada en la frontera, sostiene Héctor Domínguez Rubalcaba, depende de una determinada estructura social, una forma de ejercicio del poder, de la dominación como sistema simbólico y político, de la sociedad patriarcal, la cual propicia la violencia. Asociar la racionalidad a la violencia implica que matar es un discurso que se encarga de establecer las normas y de emitir las concepciones de lo que es normal. Esta es una tesis sostenida por el feminismo,
sin duda en una perspectiva teórica que ha profundizado en la dimensión simbólica de este fenómeno. Aquí en la ponencia trabajo algunas de las ideas principales que el pensamiento feminista ha aportado en relación a la misoginia, a la definición del feminicidio como el fenómeno de matar mujeres por hombres por ser mujeres, y de cómo toda una concepción simbólica, toda una perspectiva simbólica desde el patriarcado nos puede dar luz para entender el porqué el asesinato atroz de las mujeres, al lado desde luego de toda la perspectiva social, económica, política que ya han manejado otros autores. Estas tesis nos abren la posibilidad, estoy refiriéndome a las, ya que no las he leído, de comprensión sobre el por qué son las mujeres las víctimas del fenómeno horrendo del feminicidio. ¿Ya se me acabó el tiempo? Bueno, pues entonces acá lo dejo. Eran nada más 2 parrafitos. ¿Sí? Sí, bueno, lo voy a… Ya me salté muchas hojas. Bueno, Jean-Claude Lambert señala con toda claridad: hemos convenido en multiplicar las relaciones entre los diferentes lenguajes, tanto en el dominio de las artes y las letras como en el de las ciencias humanas. Esto se debe a una necesidad. Nunca, en efecto, los medios de creación y de comunicación se han cruzado mejor. Nunca han intercambiado tanto su espíritu, sus métodos, incluso sus materiales. Él entonces señala que las obras de arte pueden ser una forma de interpretación de esta realidad. No podemos abarcarlo todo, pero sí tener esta voluntad de apertura, como la denomina el autor. Solo una perspectiva interdisciplinaria en la que cada campo aporte su saber podrá permitirnos explicar este fenómeno que a todas luces se encuentra en lo más oscuro de la irracionalidad. Esta búsqueda teórica irá siempre al lado de las luchas sociales que demandan justicia, ni una más, y que abonen hacia los proyectos, hacia el avance de los proyectos libertarios. Bueno, muchas gracias.